Buenas noches. Iniciamos en streaming la sesión de la cultura en Alicante, en la que contamos como invitado con Paco Linares, invitado de excepción, y lo digo sin ninguna exageración, porque es un crack en el cómic, en el mundo del cómic, y no solo en el mundo del cómic. Yo en este caso es bienvenido. Hay también algún asistente presencial, cosa que nos alegra en estas circunstancias excepcionales. Bueno, decía que Paco está muy ligado al mundo de la cultura en Alicante. La cultura es pluridisciplinar. El hecho de que sea especialista y apasionado del cómic no significa que se desligue de otras disciplinas, como la literatura, sobre todo, la literatura, el cine, la música, etcétera. Pero en esta sesión nos vamos a centrar en su experiencia como director de las jornadas de Unicomic, que han atravesado algunas vicisitudes. Nos va a contar de primera mano lo que supone, el esfuerzo que supone plantear estas jornadas, mantenerlas, primero iniciarlas, luego mantenerlas, luego intentar que sobrevivan con determinados apoyos económicos y finalmente enfrentarse a esta pandemia que lo paraliza todo. Estoy resumiendo mucho el hilo de la noche, y afrontar, vamos a pensar siempre en positivo, vamos a dilucidar qué va a ocurrir cuando todo pase. Cuando todo pase, cómo será el día después, cómo retomaremos ese día después y cómo saldremos a flote, en este caso, cómo vislumbra Paco Linares la nueva etapa de su actividad en particular, de Unicomic, pero no solo de su actividad. Dentro del contexto de la cultura alicantina, que también conoce en primera línea de fuego, cómo vislumbra que va a ser este territorio, que sin duda queda marcado con este antes y después que supone este terremoto que estamos sufriendo. Bienvenido de corazón, Paco, y seguro que vamos a compartir un rato, por otro lado, inolvidable, los que tenemos la suerte de seguir tus palabras. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Antonio. De verdad, muchas gracias por contar conmigo y por los halagos y por lo que has dicho, que bueno, al fin y al cabo, pues yo intento desde hace muchos años en Alicante aportar mi granito de arena, y bueno, sí que es verdad que ya son muchos años, no solo desde el ámbito del cómic, que sí es cierto, como bien, que es una de mis pasiones, pero que sí que me he manifestado culturalmente o he gestionado otro tipo de actividades culturales, ¿no? Solo y antes de un pequeño matiz, un poco más, que es verdad que he ejercido como director de Alicante, pero ni son las personas que ha organizado toda otra trayectoria larga y amplia de la Universidad de Alicante, por lo menos está desvinculado. Es otra opción diferente. Antonio, ¿se me oye? ¿Se me ve? Es que me dijo se va un poquito el sonido. Sí, también lo noto. No sé si... ¿Ahora me oís bien? Sí. Vale.
Igual me tengo que apartar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues eso, simplemente, aparte de esta matización, y agradeceros a ti como coordinador de la actividad y a la sede universitaria que siga estando también ahí al pie del cañón con la que está cayendo, ¿no? Lo que has planteado no sé si es muy ambicioso, saber cómo saldremos de esta a nivel cultural, qué pasará dentro de un tiempo. Supongo que ahora pues entraremos más en harina sobre la situación actual, sobre cómo están gestionando o sobre cómo se deberían gestionar las iniciativas que se puedan dar en Alicante provincia o en Alicante ciudad. Pero bueno, como decías, mi trayectoria en relación a lo que han sido las reuniones de COVID, yo lo que he detectado como gestor y como aficionado la última década, decirlo de alguna manera, faltaba en Alicante y en otros lugares un tipo de evento en el que el público se pudiese encontrar con autores, no solo en el que se vendiesen libros, en el que se vendiesen cómics, en el que se vendiese merchandising, sino que fuese un encuentro más asequible, que no digo que lo mío sea lo único, ni muchísimo menos. Yo al final me he basado en otras iniciativas, me he servido como ejemplo, pero que fuese un evento, digamos, y entretenido, a la par que divulgativo, didáctico, ¿no? En el sentido de que el público se puede encontrar con autores, primeros espadas, como los vengo a llamar, y que pueda estar escuchándoles junto a un teórico o junto a un experto que sea capaz de entrevistarle al autor, al dibujante, al guionista y sacar un mayor partido de su trabajo, que no es una simple conferencia en la que llega el autor a una charla, el público escucha y se va a casa. Entonces, un poco la filosofía de las jornadas de Alicante que comenzamos a desarrollar en Alicante, Manuel Pérez García y servidor, pues pretendían precisamente eso, ¿no? Que el público aprendiese, que entendiese de un entrevistador, de un experto y de un autor cómo se desarrolla un cómic, qué parte creativa, qué artística, un montón de variantes que también luchaban de alguna manera contra el prejuicio claramente arraigado en el que pues venimos también sufriendo la gente que no sabe que los cómics eran simplemente cosa de adolescentes o algo relacionado con el humor que podías encontrar en las tiras de prensa de los periódicos. Entonces, un poco la idea principal, una de las ideas que desarrollo es hacer ver al público toda la parte artística que pueda haber detrás del cómic. Pues así a bote pronto, y ahora tengo algunos que quizás podamos enseñar, pero así a bote pronto, si hablamos sobre una de las ediciones concretamente que tuvimos en el año 2016, una de las ediciones trataba un tema concreto, y en la edición de 2016 hablaba cómo diferentes dibujantes o creadores o artistas presentaban el cómic, la experiencia que ellos tenían, representaban el mar a través de su experiencia vital, ¿no? Como la experiencia que ellos podían tener en la zona en la que vivían les llevaba a desarrollar un determinado tipo de obra. Entonces, en esa temática concreta, hablábamos, por ejemplo, el trabajo de Pablo Auladell, es uno de nuestros ilustres autores, alicantino, premio nacional precisamente de cómic de 2016, y hablábamos de una de sus obras pasadas, Blanca, que él representaba un tipo de, evidentemente mediterráneo,
lo contraponíamos a lo que Miguel Ángel Prado, Premio Nacional, que también tenemos aquí, pues representaba como autor gallego, ¿no? Y el tipo de mar que Miguel Ángel Prado representaba en su trabajo. Entonces, bueno, Antonio, así por encima, no quiero tampoco extender demasiado, quiero decir cosas, estas jornadas precisamente hablan un poco de eso, de salir a lo que todos estamos acostumbrados y casi a modo de un comisariado, a autores y a expertos que reflexionaban sobre un tema determinado, ¿no? Y bueno, pues esto la verdad es que fue un auténtico orgullo para quien las hemos desarrollado, porque, bueno, ya te digo, han pasado por aquí autores de primera fila. En esa edición de 2016 tuvimos sentados en la misma mesa al mismo tiempo a 4 premios nacionales, cosa que no se suele producir normalmente, ¿no? Y eso ya fue pues algo digno de mención. Y sobre todo, lo más gratificante de esto, durante los años que se ha desarrollado, desde el 2015 hasta el 2019, ha sido la gratitud del público asistente, ¿no? La gente que ha venido, los agradecimientos, el poder encontrarse con autores que les han dibujado en los libros que los visitantes traían y se llevaban un dibujo maravilloso de cualquiera de los autores que aquí han estado. Entonces, al final ha sido un evento que ha durado unos años y que ha sido, pues para quien lo han desarrollado, como es el caso como es mi caso y de la gente que ha estado colaborando en ello, como tanto para el público, la prensa, la crítica nos ha dado también mucha repercusión y ha habido siempre pues mucha entrevista y muchos periodistas interesados en lo que hemos hecho. Y bueno, pues la verdad es que durante esos años conseguimos que Alicante tuviese aquí a autores de los que no suele disfrutar normalmente, ¿no? Y es una ciudad cultural periférica, no somos Madrid, no somos Barcelona, no somos quizá Valencia en determinadas cosas tampoco, pero en esos años Alicante marcó un poco lo que era la pauta en el mundo del cómic, ¿no? Y bueno, pues también recibimos un premio a nivel nacional precisamente por la organización de estos encuentros, ¿no? Y bueno, pues contento, durante todo ese tiempo muy orgulloso y contento, Antonio. Quiero subrayar ese feedback del público, a lo mejor un tanto sorprendente. ¿Me escuchas? No, Antonio, no te oigo. Perdón. Sí, perdona, que tenía el micro apagado. Que quería subrayar el feedback del público porque a veces no sabemos quién hay al otro lado, por ejemplo ahora, nunca mejor dicho, y en una iniciativa como la tuya, tan loable, pues resulta que ese público sí estaba ahí, en esa ciudad periférica y además, como bien has dicho, con muy buena recepción, con muy buena acogida. Es como si ese target estaba esperando tu actividad. Eso reconforta y esa es la principal motivación para que tú, cuando pase el chaparrón, te veas con fuerza para continuar. ¿Te esperabas de verdad ese respaldo? De hecho, contabas con ese respaldo. Tú ya conocías a toda esa energía, ese potencial humano. Sí, a ver. Sí, yo como decíamos al principio también, bueno, creo que yo soy de Onil y bueno, he vivido siempre en Onil y en un momento determinado, sobre el año 2007-2008, me voy a vivir a Alicante y empiezo un poco a imbuirme un poco de todas las propuestas culturales que hay en museos, en grupos artísticos, en asociaciones y empiezo a ver un poco toda la situación cultural que hay en Alicante, ¿no? Y a partir de ese momento intento, como gestor independiente, pues presentar proyectos, tanto al ayuntamiento como a universidad, como a diputación. Y digamos que sobre todo ya en el año 2012-2013 empiezo a trabajar con el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, comisariando varias exposiciones.
Y subrayo un poquito esta parte, que no quiero desviarme tampoco de tu pregunta, pero lo subrayo un poco porque creo que también es importante pensar un poco desde mi humilde percepción de una persona que ha venido de un pueblo que no conocía a fondo la ciudad y poco a poco se ha ido integrando en ella, ver que a los gestores nos costaba un montón presentar proyectos, que se abriesen convocatorias, contar con apoyo institucional. Entonces, eso es cierto que ha sido siempre y hasta te diría, hasta enero de 2020, antes de llegar a la pandemia, estábamos en esa guerra cultural, ¿no? Es decir, yo sobre todo tengo que demostrar, y así tengo que decirlo, mi agradecimiento, porque concretamente y en otras iniciativas también, como subrayaba el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, o en el caso de las jornadas de cómic, la sede universitaria, donde tú te encuentras ahora con la sala Rafael Altamira, donde nosotros hicimos las conferencias, o después los diferentes años que se materializaron en las cigarreras. Yo tengo que decir que nosotros hemos tenido apoyo institucional, hemos tenido apoyo económico para gestionar los proyectos y que de alguna manera a mí no me costasen dinero del bolsillo, pero también hay que subrayar que cuesta y que es una batalla constante, pues a la hora de que tienes que conseguir que un autor venga desde Galicia y tiene que venir en avión, y conseguir el dinero para un autor que tiene que volar hasta Alicante, pues cuesta, hay que regatear, hay que incluso combinar con patrocinadores. Entonces, pues bueno, en ese sentido, aunque digo que yo he recibido apoyo, pero recibes el apoyo también de lo que es la actividad. A la hora de sacar una rentabilidad o a la hora de poder, digamos, vivir de este tipo de iniciativas, la gente que nos movemos en este ámbito sabemos la complicación que tiene. Entonces, pues bueno, yo tengo la suerte de ejercer como gestor cultural y tener un sustento con todos mis proyectos, evidentemente, pero no sería capaz de subsistir solo y exclusivamente de esto si no fuese porque también tengo un trabajo real, que es el de librero. Al fin y al cabo, si no tienes un escudo o un parapeto detrás, no puedes tener casi el privilegio que yo he tenido de desarrollar los proyectos que yo he querido desarrollar, porque al fin y al cabo yo he tenido la suerte de desarrollar los proyectos que he querido. Pero también hay que decir que no se podría vivir solo y exclusivamente de esto si te dedicases solo a lo que es la gestión cultural, ¿no? Sí. No sé si me he ido mucho por las ramas, Antonio. No, que va, todo contribuye. Ya que estás en ONIL... No te oigo. Ay, perdona. Se apaga el micro. Me falta el hábito. Que ya que estás en ONIL y eres de ONIL, me gustaría incidir en ese diálogo capital, comarcas, capital y poblaciones de la entidad cultural de ONIL, que bueno, en tu caso nació Eusebio Sempere allí y bueno, quizá por ahí es más conocida, pero hablando con el corazón, ¿realmente crees que Alicante realmente conoce, valora la cultura de sus pueblos, con unas ciudades de una relevancia enorme, culturalmente hablando? La pregunta es acertadísima, porque al fin y al cabo es como te decía, y mencionas a Eusebio Sempere. Pues bueno, por ejemplo, hablando de Eusebio Sempere, ya hace unos años tuvimos el aniversario de su muerte, se celebraron grandes actividades. En Alicante está el MACA, que es evidentemente lo que era la antigua asegurada y es el museo que nació precisamente como donación de la colección que Eusebio Sempere donó a la ciudad de Alicante. Entonces, en esa relación Alicante con los pueblos, fíjate, yo me siento afortunado porque es verdad que ONIL y Alicante
han tenido mucha relación y ONIL en los últimos años ha recibido apoyo precisamente tanto de Diputación como de Ayuntamiento, sobre todo de lo que comentamos, de lo del Museo de Arte Contemporáneo en Alicante, a la hora de celebrar en ONIL diferentes actividades relacionadas con la vida y la obra de Eusebio Sempere, ¿no? Entre las que yo he estado también bastante vinculado. Pero sí que considero que hay un montón de iniciativas culturales en un montón de sitios que quizá no tengan la difusión o la repercusión que tendrían que tener en Alicante ciudad, porque la gente de los pueblos tiende mucho a buscar las propuestas culturales que hay en Alicante ciudad, pero no se produce a la inversa. Y pues, en fin, concretamente hablamos de ONIL. En ONIL tenemos un museo de la muñeca espectacular. En momentos pre-pandemia se han hecho actividades muy interesantes. IBI tiene un teatro y una programación de conciertos espectacular. Ni qué decir el teatro que hay en Villena, que bien conoces tú, Antonio, es decir, la calidad y la primera línea de obras que se han desarrollado desde hace un montón de tiempo en el Teatro Chapí de Villena. Y no sé si, y bueno, quien dice, hemos mencionado IBI, hemos mencionado Villena, pero podemos mencionar Alcoy, podemos mencionar un montón de lugares de la provincia que quizá necesitarían un poco más de ese apoyo, como bien estás diciendo, ¿no? Y esto seguramente pase por la difusión, por el apoyo mediático, que es una de las cosas que posiblemente hayan fallado y que sigan fallando también en la ciudad de Alicante, ¿no? Porque volviendo un poco a lo que ha sido la situación de Alicante, la gente que hemos peleado por la cultura en exposiciones, en ciclos de conferencias, pues siempre hemos estado como de alguna manera cada uno luchando por su cuenta, ¿no? Hay como diferentes grupos, diferentes gestores. Ha habido algunos intentos de aunar diferentes o algunas especialidades, pero al final no sé si es por rivalidades, por competencias, por falta de apoyo institucional, pero no se ha creado en Alicante una plataforma que haya contribuido a la difusión de diferentes actividades que se han ido desarrollando. Yo, por ejemplo, como gestor cultural, a veces lo he comentado con otros gestores y hemos organizado una inauguración de una exposición y resulta que el mismo día has tenido 3 eventos el mismo día, precisamente por la falta de organización de decir, bueno, pues vamos a centrarnos, vamos a saber qué propuestas hay, vamos a ver si hay una programación de actividades en Cigarreras, en Gilalbert, en diferentes espacios, en la universidad, y no nos solapemos, ¿no? Y estar comunicados entre todos para que precisamente las actividades no se vayan solapando. Y bueno, pues ese desconcierto que a veces se tiene en Alicante ciudad es lo que, no sé, que de alguna manera me sirve un poco para trasladarlo a esa relación que también creo que tendría que ser más constante entre Alicante y sus pueblos, ¿no? En relación con la difusión, hemos topado con esa descoordinación y por eso te quería preguntar, por ejemplo, por la iniciativa de la agenda cultural de la Diputación. De nuevo tropezamos en la misma piedra. Lo digo porque hace muy poco la Diputación presenta con todos los honores esa agenda cultural, pero es solo de la Diputación, solo de las actividades propias. Ahí engloba auditorio, el MUBAC y el MARC, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Cuando, por otra parte, agendas como la mítica alacalle.com, que estoy seguro que tú la echas tanto de menos como yo, o claro, la actual Alicante Live Music de John, nuestro amigo John, pues resulta que abarcan, coordinan de verdad y sí que llegan a muchísimos más rincones y esas, sin embargo, no tienen ese apoyo institucional. Es decir, la que sí que está bien dotada económicamente abarca un trocito del pastel y
lo abarca todo, no puede o apenas puede subsistir porque no tiene ninguna ayuda. ¿Eso qué te parece? Pues al final es eso un poco, que creo que si alguien se quiere dedicar a gestionar un portal como el que en su momento gestionaba Paco Viñal, de alacalle.com, pues bueno, tienes que ser casi un outsider y luchar contra todo, porque aquello fue mítico en el sentido de que recopiló todo lo que se estaba haciendo. Era un portal en el que tú podías filtrar, podías ver la agenda de las exposiciones, la agenda del cine, la agenda del teatro principal o de cualquier, o de Clan Cabaret o del Café Tumbao o de cualquier otro lugar chiquitito de la ciudad de Alicante, ¿no? Entonces, claro, yo nunca me he enfrentado a este tipo de empresa, ¿no? Pero necesitas evidentemente apoyo institucional, no puedes subsistir solo con publicidad porque al final con publicidad es complicado. Y cuando tú estás dando un servicio que prácticamente es un servicio público, como lo hacía en su momento a la calle, pues casi necesitas un poco, pues eso, poder dedicarte a ello en cuerpo y alma, pero poder hacerlo de una manera digna, ¿no? Y entonces es complicado, yo lo veo muy complicado. Y que se vuelva a crear una iniciativa o una plataforma que aúne todo esto, pues bueno, sabemos que hace un par de años, no sé si es hace un par de años, a través de la Concejalía de Cultura de Alicante hubo otro intento también, que se veía como algo utópico y al final uno también acabas pensando que sí, que era utópico, porque realmente ha quedado en nada. Hubo un intento de hacer una base de datos, a todos los gestores nos pidieron que plasmásemos ahí todos nuestros proyectos, toda nuestra trayectoria, y yo ahora mismo, no sé si tú sabes más que yo, Antonio, pero eso no sé dónde. A mí me pidieron 1000 datos, yo los envié y no sé dónde ha quedado. Creo que en su momento el concejal de Cultura que planteó esta iniciativa lo planteó, la idea era buena, pero luego no dotó la iniciativa de medios como para que esto funcionase. Entonces, realmente tiene que haber un interés no solo de conseguir crédito electoral, sino de realmente llevar las cosas a la práctica, ¿no? Ya que estás siendo tan sincero, realmente, ¿cómo valoras la cultura alicantina o la oferta de la cultura alicantina? ¿Tenemos la oferta que nos merecemos? Porque a lo mejor es una cuestión de que el nivel de exigencia es el que es. Sabes que soy sincero y sabes que lo voy a seguir siendo, pese a lo que pese. Yo siempre me he definido como una persona independiente, que tengo ese privilegio de poder gestionar esto de la manera que lo quiero gestionar, y por eso doy gracias también. Pero yo creo que aquí tenemos que hacer todos autocrítica. Es decir, no solo hay que echarle la culpa a las instituciones. Muchas veces ha habido propuestas muy interesantes en Alicante y a veces por falta de difusión, a veces por falta de medios, pero a veces también ha habido, pues no sé, falta de interés por parte del público, ¿no? Es verdad que el público en esto es el que menos culpa tiene. Aquí los que sobre todo tienen que hacer autocrítica, si hablamos de instituciones públicas, son las propias instituciones, cómo desarrollan sus proyectos, y ahí yo sí que considero que muchas veces falta difusión y saber llegar a la gente. Y por otro lado, los propios gestores. Los propios gestores también tenemos que saber cómo detectar las necesidades de una ciudad, detectar qué le puede apetecer al público. Yo en mi caso, y lo vuelvo a llevar a las jornadas de cómic de Alicante, durante los años que yo las desarrollé, lo desarrollé por una inquietud mía. O sea, yo realmente pensé en algo que a mí me apasionaba, pero al mismo tiempo pensé en algo que prácticamente no se estaba haciendo en ningún sitio y coincidía con un boom de esto que se entiende como la novela gráfica
de que es un nuevo concepto, que realmente algunos pensamos que la novela gráfica siempre ha estado ahí, porque al final es el cómic, la novela gráfica, el tebeo, la historieta, se le puede llamar de mil formas, pero es algo que siempre estaba ahí, pero es verdad que tienes que, de alguna manera, pensar cómo mostrárselo a la gente. Y yo traté, en este caso, de mostrárselo a la gente de una manera original, haciéndole ver que podía ir a los encuentros, encontrarse a un autor al que admiraba, darse cuenta de que un autor al que muchos admiran y al que muchos tienen casi como un ídolo, y estamos hablando del mundo del cómic, no estamos hablando de grandes escritores ni de grandes directores de cine, sino del mundo del cómic, que es un mundo mucho más pequeño que otras disciplinas culturales o artísticas, pero que tiene a los mismos artistas equiparados en lo que pueda ser el ámbito de una y otra disciplina, ¿no? Entonces, la gente que ha podido venir a estos encuentros ha visto que tiene a alguien prácticamente mitificado, y cuando se ha podido sentar a metro y medio de esa persona y escucharle hablar, pues ha visto que es una persona igual que nosotros, con el que ha podido dialogar, con el que ha podido conversar, y todo en un ambiente pues muy campechano. Y se ha acercado a la idea de arte y de artesanía en su máximo esplendor. Y la gente se ha emocionado con este tipo de cosas, y nos han emocionado a los que las hemos organizado. Pero claro, todo eso lleva muchísimo trabajo. Es decir, esto que yo estoy planteando ahora puede parecer una cosa fácil, en el sentido de traer a un autor, sentarlo en una mesa, ponerlo junto a un teórico y que entre los dos se pongan a conversar. Pero hay mucho más. Hay que hacer un montón de notas de prensa a medios de comunicación. Hay que hacer un montón de gestiones en colaboración con los propios gestores de la institución que está patrocinando el evento, que desde aquí también tengo que decir que los funcionarios con los que yo he trabajado, tanto en Cigarreras como en la sede universitaria de Alicante, como en la propia Universidad de Alicante, los técnicos, en este caso, son auténticos luchadores y auténticos especialistas en la materia. Es decir, tenemos técnicos en las instituciones que a veces no sabemos lo que tenemos, pero los tenemos, o sea, en cada una de las instituciones, igual en el Juan Gil Albert. Otra cosa es ya las personas que van pasando por arriba, que eligen a sus equipos, que gestionen como tengan que gestionar, que también hay muy buena gente, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Pero que al final a lo que me refiero es que hay que saber un poco la necesidad del público, o pensar cuál puede ser la necesidad del público, y plantearla la iniciativa que tú creas que puede tener un éxito, ¿no? Y acabando ya con todo este rollo que estoy soltando, lo que digo es que a mí me ha salido bien, en el sentido de que, por lo que decíamos del público, la gente ha venido a mis eventos. Es decir, yo he asistido a conferencias en el Descubre una obra de arte en el MUBAG. Pues recuerdo una conferencia que dio Juan Genovés, es decir, un primera línea de la pintura, del realismo crítico social, de la pintura española de los años 60, de los años 70, es decir, un artista y un pintor como la copa de un pino, y recuerdo una conferencia como esa, y ser, pues bueno, la conferencia ser cuatro gatos, ¿no? Entonces, la difusión estaba, la gente acudía, no acudía, pues bueno, a lo mejor había ahí una falta de algo. Lo digo porque yo me siento orgulloso, en el sentido de que yo he organizado unos eventos relacionados con el cómic, y pues tener una media de 50, 60 personas en una conferencia, en un ámbito como es el cómic, en un sitio como la Caja Negra de las Cigarreras, o en esa sala en la que tú te encuentras, donde hicimos el ciclo Hugo Prado y Corto Maltés Itinerarios Cruzados, que llenamos la sala Rafael Altamira. Es decir, dar una conferencia sobre Hugo Prado y Corto Maltés y llenar la sala en la que tú te encuentras, Antonio, es por un lado, puede haber suerte, pero por otro lado tiene que haber trabajo detrás para que eso se materialice, ¿no? Y hay que correr detrás de mucha gente para que eso sea así. Y entonces, al final, pues bueno, es un poco de todo, pero hay que trabajarlo duro.
tenía curiosidad de tu opinión sobre Carles Esquembre por una cuestión personal mía. Le conozco muy bien a sus padres desde mi más tierna infancia, le vi nacer, ahora viven en Pinoso, en el Pinós. Correcto. Y bueno, yo soy un profano en la materia, entonces le tengo mucho cariño y creo que tiene muy buena mano. Entonces, como experto, quiero que me des tu opinión y que también de los artistas de la zona, pues que nos hagas alguna recomendación. Muy bien. Hombre, con Carles Esquembre me pasa un poco lo que a ti. Es decir, intentaré ser objetivo porque es muy buen amigo también. Entonces nos conocemos de hace mucho, pero para no hablar como Paco Linares, amigo, sino como Paco Linares, gestor, digamos que ya no es que lo diga yo, sino que, pues por ejemplo, una de la penúltima obra que él ha hecho, la última que él ha hecho en solitario, la obra que retrata a Lorca en Nueva York, la de un poeta en Nueva York, pues es un libro espectacular, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la crítica, porque lo dicen las ventas de su libro, porque ha recibido diferentes premios y bueno, porque creo que es uno de los cómics que más ediciones ha tenido en lo que es la editorial concreta que lo llevaba, que era o que es Panini, y que ha tenido, pues bueno, un cómic que sale en formato grande, que después sale en un formato tapa blanda, como si fuese una especie de edición de bolsillo, ¿no? Y sí, es un cómic maravillosamente bien dibujado, porque Carles es un dibujante, bueno, pues en la línea clara de otros autores, como pueda ser Paco Roca, con todas las diferencias que los salvan a uno y al otro, y que es uno de los primeras espadas que podemos tener en el cómic nacional ahora mismo, ¿no? Joven y con mucha trayectoria por delante. Lo último que ha hecho en colaboración con Pablo Durá, que es la obra que retrata a la Brigada Lincoln, pues creo que ahora se va a editar en Estados Unidos, precisamente, porque este cómic lo han desarrollado para aquí, para España. Empezó como un proyecto de crowdfunding, si no recuerdo mal, y ahora mismo les están comprando los derechos del cómic en Estados Unidos. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Y hablamos de Carles. En la edición de la Feria del Libro de hace 4 o 5 años, precisamente creé de alguna manera un proyecto también que era sentar en una misma mesa, fue un diálogo a 4 bandas, nos sentamos en la misma mesa diferentes generaciones de lo que ha sido el cómic y la ilustración alicantina, ¿no? Y precisamente senté en esa mesa a Miguel Calatayud, que es uno de los grandes, nacido en Aspe precisamente, aunque después ha vivido en Valencia, y es uno de los precursores de la línea clara valenciana, que es uno de los movimientos del cómic más importantes que ha habido en Europa. Senté a Miguel Calatayud, a Pablo Auladell, que sobran las presentaciones con Pablo Auladell, que es de alguna manera el autor que recogió un poco el relevo de Miguel Calatayud, y después a Carles Esquembre, ¿no? Entonces estaba un poco no voy a decir el pasado, porque Miguel Calatayud está todavía con sus dificultades, pero está todavía trabajando y haciendo cosas magníficas. Pablo Auladell, Premio Nacional de Cómic en 2016, alicantino, del barrio de Benalúa. Es decir, tiene premios habidos y por haber, Premio Nacional de Ilustración, Premio Nacional de Cómic, ha ilustrado a Julio Cortázar, ha hecho grandes cosas en los libros de ilustración infantil, en los libros de ilustración adulta, recibe el Premio Nacional en 2016 con la adaptación de El Paraíso Perdido, de la obra literaria del poema de John Milton. Es decir, a Pablo Auladell se le reconoce a nivel internacional, imparte clases en Italia, en Barcelona, en el Salón del Cómic, recibió, si no recuerdo mal, el premio de autor revelación. Y a veces a Pablo Auladell le ha pasado
es tremendo. Que vaya a una biblioteca de Alicante, a una charla en 80 Mundos o a diferentes eventos que pueda haber realizado, y pues a veces dices, es que la gente de Alicante, y yo me incluyo entre ellos, sabemos que tenemos a un autor que no solo es un dibujante, sino que es un auténtico portento intelectual, que vas a escucharle cómo habla y te puedes quedar embelesado de sus conocimientos gráficos y de sus conocimientos literarios. Es decir, lo que puedes aprender de alguien como Pablo Auladell, y yo que tengo la suerte de, cuando no estábamos en pandemia, quedar bastante a menudo con él, precisamente para hablar sobre la evolución del arte, hacia dónde nos lleva el arte, la cultura, conversaciones que hemos tenido o que él ha tenido conmigo y que yo le he escuchado y ha sido impresionante. Entonces, pues bueno, claro que tenemos grandes valores, los tenemos en el mundo del cómic, que es lo que acabo de mencionar, y los tenemos en la pintura, los tenemos en el cine, tenemos a un director como Adán Aliaga que muestra su obra por el mundo y que tiene pues varios premios cinematográficos importantes también. Es decir, en la disciplina que nos queramos poner, ¿no? En el teatro, pues evidentemente, Antonio, tú conoces mucho más que yo, pero claro que tenemos grandes valores que tenemos que también apoyar y valorar, ¿no? En lo que es nuestra ciudad y nuestra provincia. Bueno, y volviendo al principio, después del paréntesis, ¿qué? Pero en tu negociado, ¿vas a volver con más, vas a retomar con fuerza? ¿Lo ves viable? ¿Pisando tierra va a ser posible? Vamos a ver, ahora mismo es complicado. Ahora mismo es complicado y yo intento ser optimista, pero sé que vamos a volver yo personalmente pienso que vamos a volver a las situaciones anteriores, pero también pienso que va a pasar bastante tiempo. Esto está causando estragos en el sector cultural. La gente, es injusto, esto ya no es muy redundante decirlo, que no ha habido contagios en el ámbito de la cultura, no ha habido contagios en el teatro, no ha habido contagios en conferencias, en salas de cine, no los ha habido. Lo que pasa es que la situación es tan complicada la situación incluso de los gobernantes es complicada. Yo lo que detesto es el cainismo y que se está haciendo política con la pandemia, ¿no? Es algo que detesto, que se tiren los trastos unos a otros de la manera que se los están tirando. Pero la situación ahora mismo es complicada. No los gestores, en todos los organismos culturales, toda la gente que se dedica a la cultura necesitan apoyo. No me corresponde a mí decir qué cantidad o qué porcentaje, eso ya le corresponde a otras personas, a las personas que están gestionando y teniendo en cuenta qué es la primera línea. Y ahora mismo, pues bueno, es lamentable decirlo, pero en la Comunidad Valenciana a mediodía se decía que la situación está casi descontrolada, con lo cual a principio de año podías pensar, en verano vamos a estar funcionando, en verano vamos a estar desarrollando actividades. Ahora mismo yo no me veo desarrollando una conferencia con aforo libre en el próximo verano. No sé si el verano se va a volver a juntar con las próximas Navidades en una situación como la que hemos vivido. Eso no te lo puedo decir. Lo que sí que puedo decir es que, pues bueno, las propuestas por mi parte, yo estaba a punto de volver a despegar un poco cuando todo esto sucedió. Tenía preparada una nueva edición de las jornadas de cómic. Evidentemente, el año pasado ya vi que el año pasado imposible, que las de este año tampoco las estoy planteando. Hay que pensar en otros términos. Pues bueno, yo ahora mismo, en mi caso personal, ahora mismo estoy en colaboración con dos seguros y dos
dos proyectos editoriales en los que estoy trabajando, precisamente con autores de cómic y con otra cosa relacionada con otro tema relacionado con los libros. Y bueno, pues estoy planteando mi parte cultural en ese sentido, ¿no? Y hay que un poco también utilizar la imaginación y cada uno ver dónde puede aportar o dónde puede desarrollar su proyecto. Estamos ahora mismo condenados a hacer iniciativas culturales si queremos hacer cosas para el público a nivel virtual, como estamos haciendo nosotros ahora. Prueba de ello es que lo queríamos hacer presencial y la responsabilidad nos ha dicho Antonio que no era viable, que había que hacerlo de otra manera. Y yo estoy consumiendo muchas propuestas y no soy para nada fan de las nuevas tecnologías o de hacer las cosas a través de Zoom o de Skype y este tipo de cosas, ¿no? Pero hay un montón de iniciativas y hay un montón de propuestas que tienen mucha repercusión y que son espectaculares, ¿no? O sea que hay que enfocarlo ahora mismo desde esta situación. Y cuando vengan tiempos mejores, yo, como al final me muevo por pasión, yo cuando lleguen tiempos mejores volveré a planificar jornadas, no sé si serán de cómics, si serán literarias, tengo ahora mismo varias cosas en la cabeza para el futuro y ya se irá viendo, ¿no? Pero la situación ahora es que es complicada. Ya que lo has mencionado, quería curiosear en tu faceta de editor, incluso de escritor, ya que eres librero y te mueves mucho entre libros. Y luego una curiosidad, si has sido docente o te gustaría serlo, porque a mí me da que tienes buenas facultades para ser docente. Eres muy buen comunicador. Entonces, por un lado, lo de plantearte publicar algo y por otro, lo de comunicador, docente. A ver, un poquito... A ver, bueno, yo me licencié en Historia, sí que tenía vocación de profesor de alguna manera, ¿no? Pero bueno, luego ya hice un máster en gestión de museos, museología de arte contemporáneo, y ya me lancé un poco más por la didáctica del arte al nivel que a mí me apetecía, ¿no? Entonces, digamos que sí que tengo esa... Te agradezco tus palabras, pero sí que tengo un poco esa vocación didáctica o pedagógica, ¿no? Digamos que mis pinitos los hice un poco precisamente en el MUBAG, en el Museo de Bellas Artes Gravina, desarrollando visitas guiadas y organizando los talleres didácticos que se hacían en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Montamos ahí un pequeño equipo de guías y durante años estuvimos ahí llevando lo que eran las visitas guiadas. Y ahí, bueno, ahí fue cuando ya realmente materialicé que mi pasión era... yo tenía entonces un concepto que a mí me gustaba mucho, que era la democratización del arte, y sobre todo en aquellos años, estamos hablando ya ya soy viejo, Antonio, porque tengo 42, y estamos hablando de hace unos 15 años, donde yo hablaba de democratizar el arte porque quería comisariar exposiciones en aquella época de arte contemporáneo y trataba de un poco de explicar el arte contemporáneo de una manera fácil, huyendo de lo que era esa crítica que yo ya había leído, autores farragosos que casi explicaban el arte contemporáneo de un modo que solo lo entendían ellos, ¿no? Entonces yo tenía ahí un concepto de lo que era la democratización del arte y explicar el arte de una manera fácil y clara que todo el mundo lo pudiese entender, que al fin y al cabo se trata de sentir y después sí, entender e informarse, pero la primera finalidad cuando tú te enfrentas a una obra de arte es sentir y después ya viene todo lo demás. Entonces, esa faceta es la que a mí me mueve un poco, la pasión que tengo por el arte en todas sus vertientes, no solo la del cómic, la pintura, el dibujo, la literatura y quizás se materialice más en el cómic en los últimos años, porque al final, para mí el cómic, una gran parte del cómic es literatura dibujada y ahí al final estás uniendo a grandes escritores con grandes dibujantes, o en una misma figura se puede dar la situación de que un autor
sea un gran escritor o un gran guionista y un gran dibujante. Entonces, al final, por eso para mí el cómic o los tebeos son arte en estado puro, ¿no? Y esa es un poco esa parte de vocación pedagógica y docente. Y después, pues bueno, esa parte de la escritura o del tema del mundo editorial, pues bueno, sí que es verdad que bueno, pues he escrito varios prólogos para varios libros. Ahora mismo se va a publicar un libro de historia sobre diferentes batallas que se han producido en la historia de la humanidad, pues desde las Termópilas hasta la Guerra del Golfo, pasando por la Guerra de Yugoslavia. Uno de los dibujantes es de aquí, porque es un libro que combina ilustraciones con texto, ¿no? Entonces se explican las ilustraciones con el texto que cuenta la batalla, ¿no? Uno de los autores es Raúl Barceló y es un diseñador y dibujante de aquí de la ciudad de Alicante. Ese libro estará en breve en las librerías. Y bueno, pues en este caso lo último que he hecho ha sido eso, y es el prólogo también para ese libro, ¿no? Aparte de haber realizado otros prólogos para la editorial Norma de Barcelona, relacionados también con el mundo del cómic. Hace poquito me encargaron desde Madrid un proyecto muy, muy bonito que me apetece mucho gestionar, que es contar la vida de un escritor muy grande, que no puedo adelantar mucho más, pero es la vida de un escritor muy grande y llevarla al ámbito del cómic, ¿no? Entonces, ahora mismo desde una editorial madrileña se han puesto en contacto conmigo para que yo desarrolle un poco la gestión de este proyecto y estamos en ello, ¿no? Entonces, y bueno, con la idea, pero siempre se va aparcando con la idea de escribir un ensayo, un libro sobre un tema muy determinado que llegará, que espero que llegue en algún momento también. Y para terminar, ahora que creo que vamos a tener tiempo para leer, me da a mí que vamos a tener por lo menos un paréntesis ahí para leer. Que no para ver la tele, porque como teleadicto desaconsejo. Nos esperan muchas islas de las tentaciones, entonces prefiero recomendar la lectura. Y el ensayo a mí es lo que me gusta, más el ensayo que la narrativa, y de la prensa la opinión. Entonces, citar algún título de algún ensayo o varios para estos días, estas semanas que se avecinan. Gracias. Muy bien. Bueno, yo un ensayo llevo ahora mismo, la verdad es que siempre estoy leyendo varias cosas al mismo tiempo y lo voy cogiendo a dosis pequeñas, pero hay una cosa editada por Acantilado que se llama Las Pasiones, según Rafael Argullol. Rafael Argullol es un filósofo y un esteta espectacular, o sea, ha trabajado mucho la teoría del arte y concretamente, pues en ese libro, que como digo está editado por Acantilado maravillosamente bien, como todo lo que esta editorial hace, pues tiene unas conversaciones con Félix Riera, con el periodista, en el que eligen 30 temas, no dejan, como yo digo, títere con cabeza, porque son conversaciones entre ambos en las que reflexionan sobre diferentes temas, y están todos. Está el arte, está la belleza, está la vida, está la muerte, está la comida, está la política, están todos los temas que nos podamos imaginar, ¿no? Y las preguntas de Félix Riera o los encabezamientos a cada tema son tan buenos como las reflexiones de Rafael Argullol, ¿no? Entonces, es un libro para mí espectacular, de lo mejor que he estado leyendo en los últimos tiempos. Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, y no me extiendo ya mucho más, casi soy breve, pero hablando también, si al final un poco mi cometido era aquí venir como también experto en cómics, es verdad que el último Premio Nacional de Cómic, que es el que se le ha otorgado a Javier de Isusi, en un cómic que ha hecho maravilloso, en el que ha contado
la vida de Oscar Wilde, los últimos años de Oscar Wilde. El cómic se llama La Divina Comedia de Oscar Wilde, pues casi a modo de representación teatral, porque los primeros dibujos del cómic van mostrando la vida de Oscar Wilde como si de un escenario de teatro se tratase, y de diferentes personas que son entrevistadas en el ámbito del cómic van contando la vida o los últimos años de Oscar Wilde. Oscar Wilde, como teórico de arte que era, además de gran escritor, pues es utilizado por el autor, por Javier de Isusi, precisamente para plantear una historia en cómic entretenida y al mismo tiempo hacernos ver también los valores y las virtudes del mundo del arte, ¿no? Y a eso se suma el dibujo maravilloso de Javier de Isusi. Entonces, pues bueno, si te van bien esas recomendaciones, Antonio, las pasiones de Argullol y el último Premio Nacional de Cómic, que es una auténtica maravilla. Muy bien. Pues sí, te lo agradezco mucho. Las pasiones, me quedaba a mí la duda de si era algún recopilatorio previo de artículos, porque lo vi muy denso, me pareció muy denso, pero ya me has despejado la duda, que era inédito, ¿no? Era inédito. Sí, es inédito y tiene su origen inédita. Tiene su origen en un programa de radio, en realidad. Esto es, creo que es transcripción adaptada del programa. De lo que fueron las conversaciones que ellos mantuvieron en un programa de la radio catalana, creo recordar. Sí. Pues muchas gracias por los 60 minutos de conversación que acabamos de mantener, muy rica en sugerencias. Y espero que los que han seguido en streaming pues lo hayan disfrutado y le hayan sacado todo el jugo. Así que, Paco, de verdad, muy agradecido por este rato que hemos compartido, y hasta la próxima. Se agradece muchísimo. Gracias. Esperemos que sí, Antonio. Gracias, y que todo el mundo se cuide mucho y que hagan caso ahora mismo a las autoridades, de verdad. Cuidémonos todos. Gracias, Antonio. Adiós.